Eliader, y la pregunta es la siguiente: ¿existe realmente el infierno? Y entonces el capítulo 20 de Apocalipsis enseña que hay un lago de fuego conocido como la muerte segunda. Y por eso dice que Satanás, junto al falso profeta, a la bestia, junto con el Hades, es decir, que el Hades representa un lugar donde están todos los impíos allí, ¿no? Y ellos entonces serán arrojados junto a Satanás y los suyos al lago de fuego para también ser condenados junto a Satanás. Hey, muy buenas a todos nuestros seguidores que día tras día están ahí en las redes sociales mirando nuestro contenido, un contenido que sin dudas va a sacar de duda a mucha gente. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema que realmente crea muchas controversias en todo el ámbito, no solo de los creyentes, sino de personas inconversas. Y es: ¿existe realmente el infierno? Este es el tema que vamos a estar debatiendo y trayendo luz. Así que quédese, porque tenemos por acá al maestro Eliader, un hombre poderosamente sabio en la palabra, un hombre que tiene un rema, y queremos desmenuzar de forma bíblica si existe realmente el infierno. Y con esta pregunta vamos a de forma directa presentar el hombre de Dios. Así que no se vaya, quédese ahí, porque hoy se cae el argumento bíblico de si existe realmente o no el infierno. Nuestro amigo y hermano Eliader con nosotros respondiendo bíblicamente a esta pregunta. Gracias, Luis. Saludos a todos los oyentes, ¿no? de este maravilloso programa. Vamos a responder la pregunta sobre si existe o no un infierno latiente, no latente, porque latente significa oscuro, latiente tiene que ver con latir, con el corazón, ¿no? Palpable. Fíjate, la idea de infierno es una palabra latina, infernum, que significa debajo del mundo, ¿no? O inframundo, y no es un término bíblico como tal. El infierno en el Antiguo Testamento se conocía como Seol, que es un lugar donde las personas que morían iban, tanto justos como injustos. Por eso uno ve en varias ocasiones como los salmistas y Job, en el libro de Job, habla de estar en el Seol. Tanto los malos como los justos iban a un lugar de descanso, donde la mente no estaba consciente, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra hebrea Seol pasa a ser Hades, que es la palabra que se toma para infierno. También se utiliza la palabra Keber, también se utiliza la palabra Gehenna, también se utiliza la palabra Tártaro, como abismo, lugar encerrado. En el capítulo 16, versículo 19 de Lucas, el Señor enseña sobre la parábola del rico y Lázaro, dando a entender a cómo en ese tiempo iban los que morían sin Cristo y a dónde iban los que morían con Cristo, ¿no? La única intención verdadera de Jesucristo era enseñar a dónde después de su venida iban tanto los buenos como los malos. Y Jesús da a entender que quien muere sin Cristo va a un lugar de tormento, que es el infierno. En el capítulo 1, versículo 23 de Filipenses, el apóstol dice: me es mejor, quisiera morir y partir para estar con Cristo, pero me es necesario quedarme aquí por causa de ustedes, le dice a los filipenses. Ese estar en griego tiene que ver con la idea inmediata, partir y estar. Es decir, que el apóstol Pablo tenía la idea de que cuando muriera iba a estar inmediatamente con Cristo. En el capítulo 5, del 1 al 8 de Segunda de Corintios, él habla que quien muere está en una forma espiritual, es decir, incorpóreo, sin cuerpo. Ese es quien muere en Cristo y está en un lugar llamado cielo intermedio, que no es el estado final de los justos. De manera que quien muere sin Cristo va a un lugar llamado infierno, que es un lugar de tormento constantemente, donde la gente está consciente. La gente ya no tiene conciencia de lo que está pasando en el mundo, pero sí sabe que está muerto y sabe que está sin Cristo, de forma latiente. Y está sufriendo día y noche hasta su resurrección y sea arrojado al llamado lago de fuego. Ese es el infierno. ¿Por qué? Hay varias cosas que notar, mi hermano Luis. Número uno, es una parábola porque tiene bastante contenido parabólico. Pero en esta parábola hay un fenómeno que no hay en las otras, y es que Jesucristo menciona nombres propios. Jesucristo menciona a Abraham, Jesucristo menciona a Lázaro, y dicen los eruditos que no menciona al rico por ética, porque fue el que se perdió.
Si la intención de Jesucristo no era enseñar a dónde iban tanto los justos como los malos a la hora de morir, ¿cuál era entonces la verdadera intención de esa parábola? Y entonces el capítulo 20 de Apocalipsis enseña que hay un lago de fuego conocido como la muerte segunda. Y por eso dice que Satanás, junto al falso profeta, junto a la bestia, junto con el Hades, es decir, que el Hades representa un lugar donde están todos los impíos allí, ¿no? Y ellos entonces serán arrojados junto a Satanás y los suyos al lago de fuego para también ser condenados junto a Satanás. Distinguido Eliader, la pregunta que se hace mucha gente: ¿hay realmente lava, magma en el infierno? ¿Es un lugar en donde se ve el fuego? ¿Qué es el infierno de manera literal, según la Biblia? Mira, el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas habla de que el rey Manasés sacrificó a sus hijos a un rey llamado Moloc. Los quemaban vivos y los arrojaban a un lugar llamado el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era a lo que Cristo se estaba refiriendo cuando habló de que en ese lugar llamado infierno el fuego arde y los gusanos no dejan de estar, ¿verdad? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es Gehenna, el Valle de Hinnom. De manera que bíblicamente hablando, la Biblia no representa un lugar claro, digamos de forma explícita de lo que es el infierno. Es decir, que la forma caricaturesca de poner el infierno con magma, con lava, con fuego, o qué sé yo, es una idea de muñequitos, porque la Biblia no da detalle de cómo es. La Biblia sí dice que es un lugar de tormento. Y uno ve el rico cómo se atormenta por el calor, por el fuego, ¿no? Y cómo desea beber agua. De manera que la Biblia no da esa idea, sino que son imágenes de personas, ¿no? Dando a entender más o menos de cómo es el infierno. Lo que yo sí creo que es un lugar donde una persona está, de forma espiritual, sufriendo quizás con dolor, con angustia, o quizás también por la separación de estar separado, valga la redundancia, de Jesucristo. Mira, yo diría que el tormento más grande que puede tener una persona es saber que pudo salvarse o que le dijeron: hermano mío, te vas a perder. Así es. Y que verdaderamente cuando llegue el momento del cumplimiento de lo que le habían advertido, que lo vea materializado en su vida. Yo creo que ese es uno de los mayores tormentos que puede tener una persona. Sí, así es. Efectivamente, yo diría: wow, me perdí de tanto que me dijeron que me iba a perder y no hice caso. Este es un acontecimiento que puedes poner esa faceta de sufrimiento de quien se pierde. Así es. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Dios justo. Así Que es. a todos aquellos que reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador, van a tener vida eterna y vida en abundancia. Qué bueno, ¿no? Así es, mi hermano. Hermano Leader, se caen los argumentos de que hay fuego en el infierno. Ese es el infierno, donde habrá fuego, porque la Biblia dice que habrá un lago de fuego y azufre. Es el llamado lago de fuego, que no es el infierno. Oh, wow, mira, Exactamente. esto abre una nueva interrogante. ¿Podrías profundizarnos sobre ese tema? Sí, claro. Mira, la Biblia habla de que el Hades, expliqué, es el infierno. Vamos a suponer que es como una especie de antesala del lago de fuego. El infierno, digamos que es la morada de Satanás, o es un lugar donde Satanás tiene confort, donde Satanás tiene alivio, donde Satanás no tendrá alivio en el llamado lago de fuego. Allí él no tendrá dominio, sino que allí será condenado, y va a ser condenado por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20, versículo 10. Eliader, ¿los seres humanos van a ser arrojados también al lago de fuego? Así es, porque dice que el Hades, es decir, todo lo que está en él, en el Hades, en el infierno, es decir, todas las personas muertas sin Cristo que estén en ese lugar serán arrojados al lago de fuego como un ente, como si se tratase de una persona o un saco. Entonces, el que muere va a un lugar de reposo. No, el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Va a un lugar, perdón, de tormento. Sí. El que muere, ok, vamos a aclarar esto acá. El que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Consciente. O sea, no, y consciente. Sí, que está sufriendo. Está sufriendo. Exactamente. Pero luego cuando venga la segunda venida de Cristo, Así es. donde van a ser arrogados al lago de fuego. Así es. Miren, esto es algo muy importante porque lamentablemente hemos malinterpretado Sí. el término infierno y tenemos que entender estas dos cosas. Una cosa es lo que pasa cuando usted muere y otra cosa es qué sucede o qué va a suceder Así cuando se vuelva a materializar lo perfecto
que es Jesús. Amén. Amén. Hermano Ilader, para darle finalización a este tema, que de manera sistemática, ¿cómo usted podía describir ese proceso del ser humano que se va sin Cristo cuando muere y cuando llegue ya la segunda venida de Cristo? Y para finalizar, que también nos arroje luz qué pasa con el creyente, con el siervo fiel, cuando muere y luego venga lo perfecto que es Jesús. Sí, lo que pasa es que las iglesias, lamentablemente, han hablado de un juicio y la gente cree que el juicio será que cuando Cristo venga, el justo y el impío serán juzgados tipo jurado, ¿no? Y tú eres bueno, tú vas para el cielo, tú eres malo, tú irás al infierno. No, eso está definido desde que morimos. La Biblia habla de varios juicios. El juicio Bema, que es el juicio a los cristianos, el capítulo 5 de Segunda de Corintios habla de ese juicio, donde dice que todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. No está hablando de impíos, está hablando de creyentes, que vamos a ser condecorados por nuestra fidelidad a Cristo y nuestro trabajo hacia Él. En el capítulo 20 de Apocalipsis y 21, por ahí habla sobre el juicio del gran trono blanco. Es un juicio a las naciones después del milenio. No es un juicio a los impíos tampoco, a las naciones que le fueron fieles a Israel y a las que no. Por eso habla en el capítulo 25 de Mateo, donde dice: por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Está hablando de un tiempo, ¿no?, de angustia para Israel, donde las naciones que le den fidelidad a Israel, hospitalidad, van a ser salvos en ese periodo por esa obra, ¿no? Entonces, la gente está definida. No habrá ningún tipo de juicio de que tú vas para el cielo, tú vas para el infierno. No. Cuando habla de las resurrecciones es para que vean que la resurrección será verdadera, según 1 Corintios 15, y que los justos vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible y los perversos van a resucitar con un cuerpo corruptible. Luego que se ve ese fenómeno o esas resurrecciones, ellos serán arrojados ahora de forma corporal y no van a tener un sufrimiento tipo infierno, sino que serán arrojados a un lago de fuego. Ahora sí. Y la Biblia le llama muerte segunda. Es decir, que van a morir por segunda vez. Wow, muy interesante. Así es. Muy interesante. Bueno, yo creo que no hay para más. Tenemos más temas. Mire, las cosas que van a estar aconteciendo en este canal son sobrenaturales. Así que yo le invito a que usted se suscriba a nuestro canal, porque lo que viene, señores, es de otro planeta. Hay muchos argumentos que van a ser derribados. Hay muchas interrogantes que van a ser respondidas por la Biblia, porque no queremos salirnos de la verdad, que es la palabra de Dios. Así que sin más, se despide su amigo y hermano, el profeta Luis Cid, desde República Dominicana. Dios les bendiga.